Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta poderosa mañana, en este primer jueves de este mes glorioso de julio. Vamos a iniciar una nueva serie que se titula No es como pensaba, es mejor. No es como pensabas, es mejor lo que Dios tiene para tu vida, mujer, lo que Dios tiene para tu casa. Y vamos a respaldar esta serie, por supuesto, como siempre, con la palabra de Dios, con la Escritura, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo para todo tiempo. La palabra es efectiva para todo tiempo y en todo tiempo ella tiene poder. Amén. Así que te invito a que puedas tomar tu Biblia, tu cuaderno para anotar, porque en algún momento, mujer, te quiero decir que el Señor va a hablar a tu vida. En algún momento va a haber una palabra, va a venir ese rema, va a venir ese davar de la boca del Señor y lo va a poner en tu espíritu. Y esa palabra va a ser la espada que el Señor va a usar cuando necesites levantarte con poder, cuando necesites levantarte contra la situación, cuando necesites hablarle al monte acerca del Dios que tú tienes, para que ese monte se mueva, para que ese monte se corra. Así que yo te pido que tú te prepares en esta mañana, en este primer jueves de julio. Vamos a comenzar dándole la gloria a Dios, porque todo viene de Él. Le vamos a dar la gloria al Señor, porque todo procede de su corazón bondadoso, misericordioso. Esta palabra viene del cielo para tu vida, para poder nosotras caminar en victoria, para poder verdaderamente, mi amada, habitar y vivir en ese reino glorioso en el cual nos ha insertado el Rey, el cual nos ha trasladado el Señor, para que podamos caminar en paz, en salvación, en la salvación que Él nos regaló, para poder caminar en los milagros que Él preparó, en esas buenas obras que Él tiene preparadas de antemano para que nosotras podamos andar en ella. En esta mañana yo te quiero compartir esta serie, No es como pensabas, es mejor, porque primeramente yo te quiero hablar acerca del apóstol Pablo, de una situación que él tuvo con su equipo misionero y un encuentro que él tuvo glorioso que transformó no una vida, no una familia, sino que tuvo un encuentro glorioso que transformó un territorio. Entonces, primeramente, antes de leer la Biblia, antes de leer la palabra, yo te quiero introducir en un principio de reino que tiene que ver con un territorio. El enemigo muchas veces coloca en el corazón de la gente, en el pensamiento, que su vida pasa solamente por un área, por lo que le ocurre a la persona. Entonces, todo lo que te ocurra, yo voy a hablar en general, no voy a hablar directamente a ti, sino que voy a hablar en general, y lo que tú te sientas identificada lo vas a arrebatar y vas a permitir que el Espíritu Santo en esta mañana te levante, te corrige y enderece tus pasos, porque estamos para crecer, estamos para ser transformadas, todas estamos para ser cada día más como el Señor. Entonces el enemigo coloca este engaño y coloca un montón de dificultades a tu alrededor y te hace pensar a ti que todo pasa por una área de tu vida, que todo pasa por ahí, que tu vida solamente pasa, por ejemplo, por lo laboral. Y ahí está tu problema y tú ahí te enfocas en lo laboral y ahí te quedas. Otra gente quizás piensa que su vida pasa solamente por lo familiar y toda su vida, todas sus conversaciones, todo lo que la persona decide, vive y ora, pasa por el ámbito familiar. Hay otra gente que toda su existencia, yo estoy hablando del hoy, ¿no?, pasa por su área sentimental, pendiente de lo sentimental. Entonces todas las oraciones, todos sus pensamientos, todas sus emociones están plantadas en el área sentimental. Otra persona quizás está pasando por un problema de salud, entonces toda su oración, todas sus ansiedades, preocupaciones que las puede tener, pasan por su área de salud.
Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra, nos encontramos con un Pablo, que yo ahora te voy a mostrar por las Escrituras, que él tenía en mente algo, como nosotras podemos tener en mente algo y pensar que mi vida pasa solo por esta área, y resulta que se encuentra con un Dios todopoderoso que ama a las personas y a la tierra. Entonces tú tienes que entender que tu vida no pasa solamente por un área, sino que también pasa por un territorio. Tú tienes que extender tus estacas y extender tu mirada y extender tu visión y entender que todo lo que ocurre en tu vida y a tu alrededor no tiene que ver solamente con lo que te pasa a ti, sino que tú estás puesta ahí en esa familia, en esa situación de salud, estás puesta ahí en esa situación laboral, porque ahí hay un territorio que hay que ganar, hay un territorio que hay que librar. Hay un territorio que hay que arrebatar, pero si primero yo no entiendo cuál es la guerra verdadera que tengo, yo no voy a poder pelear como corresponde. Entonces, la gente piensa de una manera las cosas y cuando se encuentra con la palabra y cuando se encuentra con el Señor, se da cuenta que no es como pensábamos, mi hermana. Es mejor, es mayor y es más grande. ¿Por qué? Este versículo que la gente constantemente dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces la gente lo dice de frase, Entonces la segunda parte de ese versículo que dice todo lo demás será añadido, ¿qué es todo lo demás? Todo lo demás es lo que te preocupa, todo lo demás es lo que tiene que ver con el plano terrenal. Pero eso que va a ser añadido tiene que ver primeramente con una búsqueda espiritual. Si yo pongo mi mirada en el reino, si yo pongo mi mirada en el propósito, y no estoy hablando así el propósito de tu vida. El propósito de tu vida no es simplemente formar una familia, tener un buen trabajo, eso es el plano terrenal. Estoy hablando de algo más profundo, estoy hablando de lo que trasciende hacia lo eterno. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Te pone una cosita por acá, te pone otra cosita por allá, te pone otra cosita por acá, y tu vida pasa y vives en un plano siempre terrenal y nunca das ese paso a lo sobrenatural, a lo espiritual, a lo poderoso. Entonces yo te quiero que vayamos ahora con esta introducción al libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo número 16 de los Hechos. Acá este versículo, este capítulo es maravilloso porque aquí se encuentra Timoteo con Pablo. Acá es la primera vez que Pablo pide comenzar a trabajar en equipo con Timoteo. Y venían haciendo un trabajo ellos con las iglesias, venían haciendo un trabajo de confirmación. Acá sale la palabra confirmar en el versículo 5, si después lo quieres leer. Entonces ellos venían haciendo un trabajo, Timoteo con Pablo, venían trabajando con los apóstoles, con los ancianos que estaban en Jerusalén, estaban entregando doctrina, estaban enseñando la palabra. Entonces, dice el versículo número 6 de Hechos 16, que atravesando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Ahora, mi amada, ¿cómo usted puede entender mentalmente, en nuestra mente finita, nosotras cómo podemos entender que el Espíritu Santo prohíba hablar la palabra? No es como Pablo pensaba. Pablo estaba pensando en su mente, ya que estamos en Jerusalén, vamos a pasar a Frigia, vamos a ir a la provincia de Galacia, a ver el plan en su mente, pero mi amada, él no estaba preocupado de su área sentimental. Pablo no estaba preocupado de su área familiar. Pablo había muerto a todo lo que él tenía. Entonces, él estaba caminando en fe y él estaba recorriendo la ciudad y él estaba predicando el evangelio. Entonces tú puedes ver acá cómo el hombre, muchas veces, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y aún así él pensó en su mente de reino. Él dijo, bueno, ahora que estamos acá, vamos a ir con Timoteo, dio por hecho algo, y vamos a ir a Galacia. Y dice la palabra que le fue prohibido por el Espíritu.
hablar la palabra. No es que les fue prohibido por el Espíritu ir a pecar. Les fue prohibido por el Espíritu no juntarse con la gente impía. Sino que dice la palabra que el Espíritu Santo prohibió a Pablo y a Timoteo hablar la palabra en Asia. Yo después lo voy a explicar por qué no pudieron ir a Asia a predicar. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Mire, 4 lugares tuvieron que atravesar Frigia. Hubo un trabajo, mi amada, en ese tiempo no había Uber. El Uber eran los pies o era el burro. No había un Uber, como ahora que usted va a la casa de la hermana o va a la iglesia, toma el metro, toma el subte, toma el tren, toma el colectivo. No existía. Usted sabe lo que era atravesar una región para ir a otra. Eran semanas de camino, de recursos, porque ellos tenían la mentalidad de campamento. Ellos obviamente vivían en casas, ¿no? Pero ellos tenían una mentalidad de levantar campamento cuando la nube se movía. Entonces ellos no tenían problema en caminar 3, 4 días y acampar. Ellos tenían esa mentalidad de campamento. Entonces dice que llegaron a Galacia, el Señor les dijo no. Y usted mire qué glorioso tener al Espíritu Santo y qué glorioso cuando una persona sabe oír la voz del Espíritu. Yo le aseguro acá, mi hermana, que una religiosa, un religioso, una persona con los oídos tapados de tanta basura que escucha, de tanta religión que tiene metida en los oídos, no hubiese identificado la voz. Hubiese dicho, vamos a Galacia porque hay que predicar en Asia. Vamos a Galacia, vamos a ir ahí. Vamos a atravesar Frigia y vamos a instalarnos con una iglesia y vamos a leer y vamos a enseñar la palabra de Dios. O sea, el discernimiento de Pablo para reconocer que no era el territorio, para reconocer que él había pensado de una manera, pero esa manera que él había pensado no era la manera del Espíritu. El Señor tenía algo más grande. Ellos estaban abarcando una parte de Asia, pero gloria al Señor porque mire lo que viene después. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, es decir, hicieron el esfuerzo. Mire, nosotros nos pasa con el pastor a veces de guerrear con una situación, de batallar y la puerta no se abre, y mire que luchamos, guerreamos y el pastor me dice, hace un par de semanas me dice, ya está, la puerta no se abrió. Hicimos todo, la puerta no se abrió y hay que también tener la humildad para decir, Señor, la puerta no se abrió, está bien, no vamos a pasar a Bitinia, está bien. Entonces, el Espíritu no se lo permitió. Las razones las sabe el Señor no se lo permitió, el Señor sabe por qué. Pero la humildad de Pablo y el discernimiento de Pablo de entender y de saber oír la voz del Espíritu y decir, no es por acá, no es como yo pienso, es eso, el reconocer, mi amada, tú sabes los años que te ahorras cuando tú reconoces y entiendes que no siempre es como uno piensa, que las cosas no se dan como uno cree, es que uno en una mente finita nunca va a poder entender, si no es por el Espíritu, los propósitos eternos. Entonces dice la palabra, escucha esta parte, no pudieron entrar en Bitinia, no pudieron. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo, gloria a Dios por el versículo número 9. Pablo ya venía luchando, ya venía diciendo, pero a ver, ¿qué hubiese hecho usted? Quizá usted dice, Señor, ya está. O sea, salgo de misionero, dejo mi doctrina teológica básica de la Torá para recibir la revelación del Cristo resucitado. Convoco a Timoteo. Timoteo deja a su madre y a su abuela, 2 mujeres de reino. Fuimos para Asia, no nos dejaste entrar. Fuimos a Misia, no nos dejaste entrar. Fuimos a Bitinia, no nos dejaste entrar. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Ya está, me quedo donde estoy, no intento más, pero mire usted que él continuó. Gloria a Dios por esa gente que continúa, que a pesar de que no ve nada, que a pesar que quizás mi amada no entiende, porque quizás Pablo no entendía por qué el Espíritu Santo estaba haciendo esto.
Señor, acabo de convocar a Timoteo a mi equipo y resulta, también fue un trato para Timoteo, ¿no? Y resulta, Señor, que no podemos hacer nuestro trabajo misionero. Él pensando, ¿no? Y el Señor mirando de arriba, ay, Pablo, Pablo, lo que te tengo preparado no es como tú piensas. Es mejor. Gloria a Dios. Y dice el versículo número 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Levanta tu mano y di conmigo, el Señor siempre me dará respuesta. El Señor siempre me dará respuesta, aunque yo intento por acá, intento por allá, intento por la derecha, intento por la izquierda y no veo nada y se me cierran las puertas, el Señor. Llega un momento, mi amada, que Dios te da respuesta certera y Dios guía tus pasos hacia donde Él te quiere llevar. Y dice acá la palabra, en el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. El territorio que Dios quería que Pablo visitara era Macedonia. No era ni Bitinia, no era Galacia, no era Frigia, era Macedonia. Dando por cierto, ahí Pablo tiene la certeza. Ahí Pablo puede continuar. Usted sabe, yo creo que usted lo experimentó cuando usted está necesitando una dirección del Espíritu Santo. Yo por lo menos lo hago así con mi esposo. No nos movemos hasta que el Espíritu Santo nos dé la orden. Entonces yo me imagino el gozo de Pablo, porque cuando el Espíritu Santo te guía y te habla y te dice es por acá, hay un gozo, mi amada, porque se fue toda esa incertidumbre que hay en el entretanto. ¿Vio? Las que lo viven me lo van a entender. Entre tanto que Dios prometió que iba a hacer y entre tanto que se cumple, yo necesito esa certeza, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde voy? Entonces Pablo ya está. Y cuando viene esa certeza dice uno, ay, gracias Señor, era aquí, era por acá, te doy la gloria. Y uno mira para atrás y entiende todo lo que vivió y entiende todo lo que pasó. Y le dice, Señor, bueno, yo lo hago, Señor, perdón porque no era como yo pensaba, perdón, me avergonzaste, nuevamente tu gloria era mayor, tu milagro era más grande, tu forma era más perfecta que la mía. Entonces volvemos a reconocer que sin Cristo no somos nada. Versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. O sea, Pablo ya tenía el destino. Pablo tenía el destino y tenía una visión. Era un varón que estaba en pie, que le rogaba y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mi amada, en ninguna parte de las cartas de Pablo usted va a ver un Pablo afligiéndose por algo terrenal. Esto es glorioso. En todas las cartas de Pablo y en todas las cartas de Pedro y en las de Juan y en los evangelios usted va a ver una iglesia manifestando un reino, manifestando salvación, manifestando sanidades, manifestando liberación de demonios, y todo lo que ellos necesitaban estaba siendo añadido constantemente. Usted va a Hechos de los Apóstoles, yo le voy a compartir algo. Usted va a Hechos de los Apóstoles y era tal la gloria, mi amada, pero tal la gloria, que dice la palabra que la gente vendía las casas y las ponía a los pies de los apóstoles. Ahí fue el suceso cuando muere Ananías y Zafira, ¿se acuerda? Que quisieron retener de lo vendido, que cada uno con lo que venda hace lo que quiere. Pero ahora usted ve a la iglesia que dice, necesito que ore por mi casa para que se dé mi casa. ¿Usted puede entender la revelación de esta gente de reino? Yo no digo que usted no tenga su casa ni que no la va a comprar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo eso, entienda la revelación de reino que tuvo esta gente, esta iglesia. Que ellos tenían casa y era tal revelación del reino que la vendían para extender el reino. Porque sabían que dando eso, Dios le iba a retribuir en recompensa, porque dice la palabra que Cristo dijo, te daré 100 veces más en esta vida.
Pero uno no hace un trueque, yo le doy a Dios para que Él me devuelva. No, uno lo hace porque se le reveló el reino. Entonces, ¿cuánta gente anda por ahí pidiendo oración para que se abra esta puerta en algo material, pero para ella misma, no pensando en el reino, no pensando en la extensión? Bueno, pero ese es otro tema. Y dice la palabra que Pablo dice que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Él no tenía otra cosa en la mente que la carga por anunciar el evangelio. Y él entendía que todo lo demás iba a ser añadido. Pablo tenía sus viajes misioneros y a él nunca le faltó nada. Nunca le faltó nada. Era un apóstol que no le faltó nada. Mire lo que pasa acá. Versículo 11. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. ¿Quién le pagó el pasaje a Pablo y a Timoteo? ¿Quién se lo pagó? Mi amada, esto fue añadido. El poder visitar un territorio, Dios te lo añade, Dios lo pone en ti y dice, y de allí se fueron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dios los fue guiando. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. El Señor lo arrancó a Pablo del templo de la sinagoga y lo llevó a orar al lado de un río. El Señor lo llevó a Pablo a entender que no importaba si había o no había sinagoga, a entender si había o no había un templo, lo que importaba que había un grupo de personas en Macedonia que necesitaban escuchar el evangelio. Y él tuvo que atravesar, mi amada, todo ese territorio. Escúcheme por quién. Escuche por quién. Y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Gloria a Dios. En ese tiempo, si hubiese sido ese tiempo, estábamos nosotras ahí, ¿no? Junto al río con un mate, esperando que Pablo nos enseñe la palabra, pero hoy la enseña el pastor Rodrigo. Y dice que las mujeres se habían reunido. Siempre hay un grupo de mujeres guerreras que se reúnen a escuchar la palabra. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Usted sabe lo que era el púrpura. Esta era una mujer empresaria, una mujer pudiente. No era una mujer que vendía en el colectivo, mi amada. No. De la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Cómo ella adoraba a Dios? ¿Cómo ella tuvo contacto con el reino? ¿En qué momento le llega la palabra y la revelación que ella debía adorar a Dios? Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Mujer, ¿no? Dejémoslo ahí, mi amada, mejor. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿En qué lugar aparece el varón macedonio? ¿En qué lugar aparece el varón macedonio? Pablo tiene una visión con un varón que le dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Usted va a leer toda la Biblia y no va a encontrar a aquel varón macedonio. Pablo en su mente estaba esperando a un varón, estaba esperando ver ese hombre quizás como referencia, como señal. El varón macedonio era una mujer vendedora de púrpura. Lo que te quiero decir es que el Señor envía a Pablo a un territorio. No lo envía solamente a donde estaba Lidia, donde estaban esas mujeres, sino que lo envía a un territorio que estaba preparado, que estaba listo para recibir la palabra de Dios. No es como Pablo pensaba, mi amada. Pablo se fue sin saber a dónde iba y resulta que terminó en una casa contenido. Y mire lo que dice el versículo número
eh, 16, porque no solamente fue por Lidia, ahí había un tema, una atadura espiritual muy grande en el territorio. Por eso el Señor conoce los territorios, el Señor sabe dónde te envía, dónde te puso. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. La palabra muchos días ahí son semanas, mi amada, en el griego. Más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Mi amada, acá comienza otra historia que vamos a hacer en la parte número 2. Pero lo que te quiero dar, lo que te quiero impartir en esta mañana, en este mes de julio que comienza, que inicia, que todo este mes vas a ver a Dios obrando en lo sobrenatural. Porque para lo natural nos tenemos a nosotras mismas. Para pensar que algo es como nosotras creemos, nosotros tenemos que comenzar a pensar como piensa el rey, con pensamientos y principios de reino. Entonces, no es como tú estás pensando que Dios lo va a hacer. Si Dios te cierra una puerta, si Dios te prohíbe una cosa, es porque el Señor tiene algo más grande que tú tienes. Entonces, yo creo que te saques de la mente lo personal que te pasa a ti, y que tu vida pasa solamente por lo que te pasa a ti, y que abras tu mente y entiendas que tiene que ver con territorio, tiene que ver con propósito. Pablo estaba yendo hacia un lugar con su equipo pensando que Dios iba a hacer, que el Señor iba a hacer de una forma, y resultó que el Señor tenía otra cosa. Entonces tenemos que tener la humildad para decir: Señor, si estoy equivocada con este asunto, guíame. Si estoy obsesionada, si estoy obstinada con este asunto, ¿sabes cuál es el problema? Cuando tú piensas que, yo me incluyo, ¿no?, en esto, porque somos seres humanos. Cuando lo que a ti te pasa se convierte en el centro del asunto, se convierte en el centro de tu tema, de lo que tú hablas, de lo que tú oras. Entonces, tener la sensibilidad para decir: Señor, quizás no es como yo pienso, es mejor. Pablo, ¿qué se iba a imaginar que la visión del varón macedonio era una mujer que vendía púrpura? Él no se lo imaginó porque el Señor se le adelantó. Si el Señor le mostraba la visión de una mujer a Pablo, Pablo iba a pensar que esa visión no venía de Dios, porque en ese tiempo el protagonista en todo era el hombre. Era una cultura que tenía mucha predominancia el varón. Y la mujer, es así la cultura hasta el día de hoy en el Medio Oriente. Es así hasta el día de hoy. Entonces, el Señor conocía a Pablo y sabía que capaz iba a confundir la visión. Entonces le dijo: un varón macedonio. Pero el Señor lo que estaba interesado no era ni en Lidia ni en las mujeres. Estaba interesado, pero lo que el Señor le quería mostrar era la tierra de Macedonia. Era la tierra que estaba clamando, y era la tierra que estaba gimiendo por escuchar el evangelio. Entonces muchas veces nosotras pensamos que nuestra vida pasa por lo terrenal, por lo que me pasó, por lo que estoy atravesando. Entonces no podemos levantar la cabeza y decir: no, esto tiene que ver con un territorio, tiene que ver con la gente, tiene que ver con la salvación. Por eso el Señor con sus discípulos vivía moviéndose. Él se movía constantemente. Él iba de un lugar a otro. Era algo tan glorioso que no estaba preocupado por lo que le pasaba a su corazón, sino que era una mente de reino, de entender que estamos acá para extendernos, para predicar el evangelio, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Entonces, cuando uno camina así, cuando uno vive así, mi amada, yo se lo puedo firmar. Su problema a usted se le va a olvidar. Su mente va a comenzar a mirar desde la perspectiva de Cristo. Es una cosa milagrosa, mi amada, no pensar en su problema. Es un milagro que usted no se afane por su situación, es un milagro
¿Qué persona no quiere resolver? Y Dios quiere resolver más que nosotras. Entonces tenemos que entender que este mes de julio va a ser un mes donde vamos a ver la intervención de Dios. Recuerde el lema de este año, la palabra profética, la intervención divina, mi amada, la intervención de Dios. Entonces, dele lugar a lo sobrenatural, dele lugar a lo milagroso. Porque si yo estoy todo el tiempo controlando a dónde ir, con quién ir, para qué ir, ¿dónde Dios puede intervenir? Entonces, Pablo tenía esa sensibilidad para decir, no, acá no es. Está bien, Señor. Acá tampoco, Pablo. Y se volvía a levantar. Y volví a intentar hasta que recibió la visión, hasta que recibió la dirección, hasta que recibió el entendimiento del Espíritu. Y le dijo, Pablo, es acá, en Macedonia. Él no borra tus acciones por el reino. Él no es que dice, mira, sigue orando que no te escucho. Ese no es el Señor. Sigue clamando que no, hay un clamor que Dios lo perfecciona a través del Espíritu. Hay una intención en tu corazón que Él la purifica a través del Espíritu. Hay un plan que quizás tú tienes en tu mente que Él la perfecciona a través del Espíritu y acomoda tus pasos. Dice la palabra que Él acomoda nuestros pasos, que Él endereza nuestro camino. Entonces, es importante que este mes de julio caminemos entendiendo que Dios quiere que vivamos en lo sobrenatural. Pero ¿cómo yo puedo vivir en lo sobrenatural? Entendiendo reino, entendiendo dónde estoy, entendiendo territorio, entendiendo que no pasa mi vida por lo que me pasa a mí, sino que es algo mayor, es algo más grande, es algo más alto, es algo más profundo. Que levanta tus manos a los cielos, dile gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque este mes de julio yo voy a ver tu sobrenaturalidad en mi vida. Porque cuando yo pongo los ojos en lo que tú quieres que yo haga, cuando yo pongo los ojos en el que no te conoce, cuando yo clamo por el que no tiene a Cristo, cuando yo intercedo por el que nadie intercede, cuando yo visito al enfermo que nadie visita, todo tiene que ver con reino, todo lo que yo haga por el Señor va a haber retribución espiritual, mi amada, va a venir esa retribución. El Señor no te va a dejar en la búsqueda sin respuesta, Dios no te va a dejar en el clamor sin respuesta, Dios no te va a dejar. Así como le mostró a Pablo la visión del varón macedonio, a ti te va a mostrar la solución, te va a mostrar la salida que tiene que ver con el reino. Entonces, y tampoco esperes que va a ser de una forma. Pablo esperaba un varón macedonio y resulta que el varón macedonio era una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura. Y él se imaginaba una sinagoga y resulta que la casa era al lado de un río. Entonces, y eso era lo que Pablo necesitaba para romper estructuras, para romper religiosidad. Eso necesitaba Pablo, así que a esta hora, Señor, profetizamos este mes de julio, un mes de milagros, un mes donde la iglesia se levanta como esa iglesia gloriosa, esplendorosa, llena del Espíritu, que entiende territorio, que entiende reino, que entiende para qué hemos sido salvadas. Declaramos en el nombre de Jesús que toda mentira del enemigo, toda cosa que Él ha puesto para que nos enfoquemos en ella, en el nombre de Jesús nos levantamos con poder en este mes de julio, declarando que este mes veremos milagros, veremos sanidades, pondremos las manos y sanarán en el nombre de Jesús, veremos el reino manifestado en nuestras vidas. Lo declaro sobre cada familia, sobre cada mujer. Dios saca y te quita el velo. Dios te saca de tu metro cuadrado y te saca a libertad en tu mente, pensando que solo lo que te pasa a ti es lo más terrible del mundo. Hay algo mayor, hay algo más grande. Dios tiene poder para romper con todo yugo. Dios tiene poder para abrir toda puerta. Dios tiene poder para sanar tu cuerpo. Dios tiene poder. En el nombre de Jesús profetizamos, Señor, un mes de julio glorioso, un mes de julio donde veremos tu mano poderosa, tu mano gloriosa. Lo profetizamos en el nombre de Jesús, mi amada, recíbalo, que este tiempo será un tiempo que lo que yo piense, Dios me va a terminar sorprendiendo, Dios me va a sorprender. Así será hasta que Él vuelva. Dios nos va a sorprender con sus maravillas, con sus milagros, con su palabra, abundando en nuestro espíritu. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Recíbalo, mi amada, porque es para usted. Amén y amén.